Muchas gracias en nombre de la Academia por haber acudido a la presentación de la exposición de uno de los pintores que jugó un papel importante en la Academia, Álvaro Delgado. Coincide además con el centenario de su nacimiento. Esta exposición que vemos aquí colgada ha sido el fruto del esfuerzo de muchas personas, de los coleccionistas que han prestado sus obras, del director de la Academia y el vicedirector, de los comisarios, Tomás Paredes y yo, de Álvaro Delgado, del patrocinio ejercido por el grupo de Bipicot y también por el entusiasmo puesto en todo el montaje por el equipo del Museo y Exposiciones de la Academia. En realidad, hacer una exposición de Álvaro Delgado hoy y hacerla coincidir con el centenario es una casualidad, pero es una casualidad que nos beneficia, porque es un tipo de pintura que en España no ha sido lo suficientemente valorada. Me refiero a lo que es la historia general de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX. Hay un aspecto importante y que no se ha destacado demasiado, y es cómo después de la guerra en España, junto al arte de tipo oficial, existió una pintura renovadora, lo que se ha llamado la línea moderada de la renovación española. Pero es que eso aparece muy pronto, aparece en los años 40, mientras España vive una cruenta posguerra y mientras se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Sin esa vanguardia marcada no se explica esa gran exposición que tuvo lugar, como es la Bienal Hispanoamericana de Arte, que tiene lugar a principios de los 50. Y hay que señalar en este sentido que el papel que desarrolló aquí ese tipo de pintura fue incluso una batalla heroica. Hay que tener en cuenta lo que fue la posguerra española, con un escenario al fondo de una guerra mundial, y realizar, en aquellas circunstancias políticas, sociales e históricas, realizar una pintura moderna. Esa pintura era moderna porque era contraria, completamente, se salía del grupo de pintores académicos más recalcitrantes. Hay que tener en cuenta que Álvaro Delgado, como nace en el año 22, es casi muy joven, la guerra, y comienza a estudiar con Vázquez Díaz. Vázquez Díaz, que es una figura sobresaliente además en esa renovación. No es un vanguardista radical, es un moderno, es un poscudista, pero sin embargo la influencia que tuvo en numerosísimos pintores que luego desarrollaron una vanguardia mucho más radical fue extraordinaria. Dio clases en la Biblioteca Nacional, convertida en Escuela de Bellas Artes, pero luego también en su calle María de Molina, en su estudio, que no hace algunos años fue destruido para construir una serie de viviendas. Allí aparecían artistas como Canova, aparecía Cristino de Vera, Feito y tantos otros. Pero donde dejó sobre todo una huella fue en los pintores de esa otra renovación moderada. Esa renovación que sin ella no se podría haber producido la Bienal Hispanoamericana de Arte, y sin todo esto no se produciría esa vanguardia de los años 50. Fue precisamente esa vanguardia y el interés que suscitó en galerías económicas, etcétera, lo que de alguna manera se superpone a esa pintura española de esos años. Y hay una tendencia, o yo lo llamaría manía, historiográfica de los años 70 o 80, eclipsada por esa otra vanguardia radical, de desplazar y de no entender el desarrollo que tuvo y la importancia que tuvo esta pintura. Hay un punto de partida que fue antes de la guerra, la llamada Escuela de Vallecas, Benjamín Palencia con Alberto Sánchez, el escultor, que crean esa Escuela de Vallecas, esa atención por ese paisaje castellano, árido, desértico casi,
el valor o la calidad plástica de la tierra en sí misma. Después de la guerra, claro, fue un grupo endeble. Después de la guerra, Alberto Sánchez emigra a Estados Unidos. Fue precisamente el escenógrafo del Quijote ruso que hicieron precisamente en Rusia por los años 50 y que casualmente se estrenó íntegro en los cines, proyectó íntegro en los cines españoles, y que también los paisajes que vienen, son paisajes rusos, tienen mucho que ver con ese mundo de esa tierra árida, llana, plana y ascética. Álvaro Delgado, sin embargo, de las enseñanzas de Vázquez Díaz aprendió, lo podemos ver en algunas de las obras que están al final, un sentido de la construcción del cuadro, de la estructura, del sentido de la forma, pero sin el linealismo que poco a poco va desplazando que tenía Vázquez Díaz, que era un pintor que en este sentido derivaba fundamentalmente del cubismo. Cada vez vamos viendo en la obra de Álvaro Delgado una apreciación más intensa de la expresividad. En él es el trazo, ese trazo irrepetible, no un trazo lineal que puede repetirse, sino que es un trazo espontáneo, vital, de alguna manera refleja un estado de la vida. Eso se va a desarrollar en multitud de obras, porque a lo largo de su vida, que fue larga, realizó una obra muy intensa y también una obra muy variada. Quizá de esa generación a la que he hecho referencia fue de los pocos artistas que evolucionaron, mientras la mayoría quedaban encerrados en ese mundo del paisaje castellano, muy influido también por toda la ideología de la generación del 98, de los artistas que evolucionaron hasta el final de su vida, uno de ellos fue Álvaro Delgado. Lo hizo a través de sus retratos en los que muchas veces tiene una evocación de un pintor por el que sentía una gran pasión, que era el Greco. Pero también vamos a encontrar en su pintura interpretaciones, reflejos, recuerdos, sentimientos afines con Goya, Saturno devorando a sus hijos, que tenemos aquí, o los fusilamientos de la noche del 2 al 3 de mayo de Goya. Junto con eso, una de las obras que tiene un fondo más abundante en la trayectoria de Delgado son sus paisajes. Además de sus paisajes, son sus retratos. Es un retratista en este sentido excepcional, en el que el personaje se convierte en una percha, diríamos, de expresividad, en que no solamente le interesa la representación, sino sobre todo calar hondo no solo en la fisonomía, sino también en el pensamiento, en el estado de ánimo, en el carácter del personaje. Y se nota además que hay una afinidad de Álvaro Delgado con esa serie de personajes. Hay un fenómeno que se produce en el a principios de los años 60. Hay una crisis de la vanguardia internacional. El informalismo se había convertido prácticamente en un arte de manivela, en un arte mecánico. Yo recuerdo que cuando se iban exposiciones, hacías un poco el tour de las exposiciones de Madrid y estaba lleno de informalistas. No sabía si era un mismo pintor que exponían 8 galerías o 8 pintores que exponían distintas galerías. Es decir, había una repetición y un agotamiento que tuvo, por otra parte, un golpe maestro en el premio de la Bienal de Venecia que se le da a Rauschenberg. Y ahí comienza un nuevo sentido de la figuración. Es importante tener en cuenta que Álvaro Delgado, cuando se produce eso, él nunca ha sido abstracto, pero hacía o realiza una exposición cerca de la abstracción, pero figurativa. ¿Qué es lo que ocurre? Que los artistas abstractos, muchos de ellos pasan a una figuración expresiva. Hay una anécdota que me contaba un pintor, Alfredo Alcaín, que a raíz del premio Rosenberg salían de Matarrón, la tienda en ese entonces. Los artistas compraban materiales para pintar y se encontró con Viola, uno de los miembros del Paso. Y tenía un gran sentido del humor, y le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes? Dice: vengo por pinceles finos, porque parece que no hay que aprender a dibujar. Es decir, parece que hay que aprender a hacer figuras.
Pero es que mientras que los abstractos tendían hacia una figuración, neofiguración, es decir, la representación se convertía casi en una tendencia. Es que en Álvaro Delgado se produce un proceso a la inversa. Sigue siendo figurativo, pero su pintura, como vemos en algunas obras, se va haciendo más expresiva, en algunas casi abstractas. Es decir, el tema va siendo absorbido por la pintura, va siendo diluido en la propia pintura. Eso lo vemos sobre todo en el tiempo que vamos avanzando. Y también me gustaría hacer una referencia a algunas obras avanzadas de su pintura, que en sus obras hay un aspecto también muy sobresaliente, que es, y eso que él partía de ese mundo austero, sórdido, sin color, que es no tener miedo al color. Los pintores españoles de la modernidad, en España sobre todo, han tenido como un miedo a la modernidad. Yo en un artículo una vez hablaba del color, de la negación del color. Parecía que la pintura española, para ser española, tenía que ser con blanco, con negro, con rojo, y nada más. Y Álvaro Delgado tiene también, junto con ese sentido del trazo y la espontaneidad del mismo acto de pintar, como un informalista, pero manteniendo siempre su fidelidad con la figuración, tiene ese valor de acometer los cuadros con color, con una vitalidad de color. La exposición que tenemos aquí comienza, no tiene un itinerario estrictamente cronológico, sería absurdo, pero sí tiene un cierto orden temporal a través de secuencias y de grupos. Vemos obras iniciales que están en la sala primera de paisajes, o el retrato de su mujer, que está situado a la derecha, y luego vamos viendo ese paso que va dando a través de sus retratos, a través de sus bodegones, e incluso también de algo que han hecho muy pocos pintores contemporáneos españoles, que son temas de carácter religioso, como la representación de figuras de Cristo, por ejemplo, temas de compromiso, como la representación de esos judíos que aparecen en esa parte, o también, por ejemplo, de lo que es la represión o la violencia en una obra que es retomar de Goya el tema de los fusilamientos del 2 al 3 de mayo. Bien, si queréis damos una vuelta, si queréis hacer preguntas y puedo contestarlas, pues encantado. Agradecer vuestra presencia. Sí, o si quiere intervenir Tomás a lo mejor y luego se pueden hacer preguntas. Que intervenga el otro comisario y luego a lo mejor se pueden hacer preguntas. Lo curioso es que muchos de los que estáis aquí lo habéis conocido a Álvaro y le habéis tratado y entonces se ve de otra forma. Yo creo que después de que Víctor Neto ha ubicado a Álvaro en la historia, yo creo que me voy a referir un poco más a la exposición. Y la exposición yo creo que tiene una actitud muy didáctica. Se ve que empieza con cierta influencia picasiana a través de Vázquez Díaz, pero luego se va yendo a una cosa muy importante, que es una querencia del Greco. En los años 50 todos los pintores españoles eran amantes del Velázquez, excepto Álvaro, que defendía la gran influencia del Greco, ¿no? Y aquí en algunos se ve, en Esenavia y en otros muchos se ve ese tipo de influencia, ¿no? Y ya digo, yo creo que la virtud de la exposición sobre todo es que va viendo cómo se va transformando y cómo va evolucionando y acaba en unas figuras que son muy sintéticas, ¿no? Y se ve que ese tipo de evolución, que no se ve en otros pintores de su generación o similares, ¿no? La obra hay, Álvaro hizo una obra muy extensa por los años que vivió, además estuvo pintando hasta 5 minutos antes de fallecer y seguía pintando y claro, pues hay 50 piezas y resumir una vida en 50 piezas es muy complejo. Se podrían hacer multitud de exposiciones diferentes, todas del mismo autor, ¿no? Y aquí pues hemos querido eso, condensar en 50 piezas lo que es la evolución y lo que es la figura de Álvaro.
Víctor Nieto aludido a los retratos, ¿no? Y yo creo que hay en los retratos igual se ve una evolución que empieza de una manera formal, con una nueva figuración, pero luego se va transformando y a partir del Haile Selassie pues empieza otro tipo de pintura, ¿no? Y termina con esos 3 cuadros que hay, que yo creo que son muy buenos, que son Leopoldo María Panero, el de Pere Gimferrer y Farala. Yo advierto que alguien el otro día confundía el Leopoldo María Panero con Loquillo. Es verdad que no se me había imaginado, pero puede ser, ¿no? Pero es el poeta Leopoldo María Panero, que Panero era muy amigo de Álvaro Delgado, ¿no? Y los hijos pues eran, pues jugaban y tenían mucha relación con Álvaro Delgado Gar, que es el hijo de Álvaro Delgado, ¿no? Y nada más que eso, es decir que yo creo que ha quedado un catálogo muy elegante. En el catálogo hay un análisis de Víctor, que es ubicándolo en el contexto de la pintura española, y luego hay un texto de Álvaro Delgado Gar, que yo creo que es precioso porque habla el texto del hijo y además pues explica las sensaciones que ha tenido y desde su óptica de edad lo que veía, ¿no? Y creo que ha quedado un catálogo, sobre todo ese texto yo creo que es un texto muy considerable y que os invito a leer, porque muchas veces en estos catálogos empieza uno a ver textos de uno, de otro y tal, y en fin, va pasando hojas, y yo creo que este texto es muy personal porque es el hijo del autor y luego porque por lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Y con un final apoteósico muy bonito, ¿no? De modo que, pues eso, como resumen, decir que hemos intentado en 50 piezas y 7 estampas dar una idea de lo que ha sido una vida de pintor, y yo creo que se consigue porque se muestra una evolución. Nadie puede decir que, bueno, en una época se dice que el pintor siempre hace el mismo cuadro, ¿no? Manolo Rivera decía que le temía a una antológica como a un infierno, ¿no? Porque dice, al final se ve el mismo cuadro. No, aquí no se ve el mismo cuadro. Aquí empiezas con unos paisajes, con una nueva figuración, ¿no? Y luego va viendo la transformación del retrato, estos mismos bodegones, pues bueno, son de una sencillez y de una sutileza tremenda, ¿no? Y luego pues esos homenajes al Greco, a Goya y a Durero, los 3 aquellos de esta pared, los 3 últimos, los 4 últimos son un homenaje a Durero, y el último pues que parece es un judío colgado, ¿no? Pero es ahí entre un Cristo y una idea, y eso ya es del año 2000, ¿no? Los primeros cuadros son de 1945, de modo que la evolución yo creo que es notable, y en fin, con eso yo creo que es suficiente, a no ser que queráis saber algún detalle. Sí, Tomás, perdón. La exposición tiene varios pilares fundamentales, por supuesto los pilares científicos, los 2 comisarios, Víctor Nieto y Tomás Paredes, pero hay otro clave, sí, muy importante, esa aproximación biográfica, personal e íntima de Álvaro Delgado. Entonces, Álvaro, por favor. Sí. Hola a todos, buenos días. Quiero empezar agradeciendo enormemente este esfuerzo de la Academia. Me ha gustado mucho el montaje de la exposición y creo que ayuda a comprender bien a mi padre, del que tengo, por supuesto, recuerdos todavía muy vivos, y cuyos denuedos delante de los lienzos seguí de cerca hasta su muerte. Yo tengo una idea bastante clara de lo que mi padre quiso, y lo que mi padre quiso está muy relacionado con lo que significa ser un pintor moderno, entendiendo por pintor moderno, pintor figurativo. Necesito naturalmente hacer esta aclaración, porque se puede ser pintor moderno o no figurativo, pero yo creo que el informalismo que han retratado con Sorna, pero yo creo que con mucho acierto Víctor Nieto, dejaba poco margen de maniobra. Es decir, al prescindir de la referencia
a los motivos, en la referencia a la realidad, el pintor tenía que limitarse al manejo de las texturas, sobre todo en cierto modo de la composición, y eso al final conduce a la monotonía. Lo que quiso mi padre, yo creo que lo que quisieron en gran medida sus compañeros de generación, era algo común a la historia de la cultura europea, esencialmente europea en el siglo XX, y era conseguir que la forma aflorase la superficie del lienzo de forma explícita, de forma clara, al tiempo que había un motivo, una referencia a la realidad que ayudaba a organizar la propia forma. Era, por lo tanto, un juego complejo. Hay muchas teorizaciones sobre cómo se hace eso. Desde el punto de vista histórico, es evidente que el experimento comienza con los postimpresionistas, con algún impresionista en su última fase, Monet, por ejemplo, pero que adquiere su expresión más sistemática, más intensa con el cubismo. Después existe una multitud de aplicaciones del cubismo a lo que es el retrato de la realidad. El cubismo, de hecho, se limita prácticamente a paisaje, naturaleza muerta y un tratamiento, yo creo, menos profundo de la figura. Pero lo que quiso mi padre, cuya formación, que era una persona enormemente dotada por el dibujo, para por tanto tentara reproducir el gesto, la silueta, la impresión visual. Lo que quería mi padre, lo que quiso y fue lentamente avanzando, fue conseguir una pintura en que la forma no se viese inhibida por el asunto, sin que el asunto desapareciera. Por eso habla tanto Víctor como Tomás de una progresiva aproximación a la abstracción, y yo estoy de acuerdo, se ve muy bien en esta muestra. Se ven unos inicios cubistas ortodoxos y después distintos experimentaciones con asuntos, y después una tendencia creciente a la simplificación y a que la forma cambie por sus fueros sin ocultar el motivo. Es decir, persigue una pintura progresivamente plana. Lo hizo con denuedo, de forma absolutamente deliberada, y no siempre lo conseguía, y además tardó en conseguirlo del todo, lo que no quita para que experimentos anteriores puedan ser interesantes y pieza por pieza pueda haber piezas anteriores superiores a ciertas piezas de última época. Pero eso es lo que quiso y lo que centró sus energías, sobre todo porque, y aquí una breve mención al retrato, sobre todo porque si se está muy dotado para la figuración de la acepción general del término, no específicamente moderna, conseguir eso exige tomar las propias facultades con especial celo, porque al buen dibujante el instinto le conduce a un trasunto eficaz de la realidad, pero que a veces pasa por encima de lo que es el tratamiento formal. La puja, yo creo que es clara en realmente superdotados como Picasso. Y esto me hace hablar un momento del retrato. Mi padre ha sido un retratista muy conocido. Aquí pueden ver ustedes retratos de gusto más clásico, y para mí en absoluto inferiores a los otros, que están esencialmente, son dos, el de director de la Academia González, y amigo de mi padre, González de Amezúa, o Luis Díaz del Corral. Son retratos modernos, desde luego, pero la pose, la mirada, invitan al espectador a una aproximación parecida a la que habría dispensado un retrato clásico. Y después existen retratos como los que ha destacado Tomás Paredes, donde, en perjuicio de que el personaje esté presente, sin lo cual no hay retrato, la forma, el trazo sean más evidentes, el retrato pueda también contemplarse como cuadro. Y eso a mi padre le supuso un esfuerzo largo y enorme. Todos estos pulsos se notan perfectamente en la muestra. El género más delicado es el retrato, en el caso de mi padre. Paisaje, naturaleza muerta, que le preocuparon mucho, sin embargo,
no le sometieron a la misma agonía. Digo agonía en un sentido positivo. Agonía es cuando se intenta conseguir algo que parece estar más allá de los medios en que se dispone para conseguirlo. Pintores agónicos es cuando los haya Cézanne. Y la pintura moderna figurativa, y yo creo que la pintura moderna importante es la figurativa, cuando ya entran otros géneros, como puede ser el pop o después el arte contemporáneo, entramos en un mundo distinto en que el oficio deja de tener importancia, en que en cierto modo la pintura en su acepción más reconocible desaparece. La pintura moderna del siglo XX sobre todo esa agonía. Esa agonía, esa lucha con la forma y con la persecución de una pintura plana, que es lo que mi padre pues, intentó desde hace mucho, mucho tiempo. Y realmente a mi padre, que tuvo muchos amigos, que era persona a la que le gustaba decir que era sobre todo muy curioso, era una falacia absoluta. Mi padre era una persona obsesionada por su profesión, que prácticamente desalojaba de verdad otro tipo de preocupación, quitando las cordiales humanas que inspiraban a sus amigos y su familia. Es, lo que digo, lo que centró los esfuerzos de mi padre, está muy bien reflejado en esta tónica. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Yo creo que ahora ya sí, en este momento están ellos tres para hacer preguntas o para visitar, hacer una visita guiada de la exposición, lo que prefieran. Si no hay preguntas, ¿les parece entonces que los comisarios hagan una visita guiada desde el comienzo? Pues Víctor y Tomás. Vamos allá.